Hola, buenas tardes de nuevo. Vamos a terminar la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver la etapa en la que ya los aliados toman la iniciativa, detienen a los alemanes, contraatacan y al final ganan la guerra. Vamos a recordar al principio, o el principio de esta guerra. Recordamos que en el 39 empieza la guerra. Los alemanes ponen en práctica una estrategia muy novedosa, una táctica más bien, muy novedosa, que es la guerra relámpago, y esto, junto con la preparación de sus tropas, pues les lleva a conquistar prácticamente toda Europa, menos Inglaterra, a la cual intentan doblegar con bombardeos aéreos, y menos la Unión Soviética, aunque la atacan, pero llegan más o menos hasta las puertas de Moscú, y por el norte llegan a sitiar Leningrado, y por el sur llegan hasta Stalingrado. Y los países que ellos no han dominado o no han conquistado son aliados suyos, o al menos son simpatizantes, como es el caso de España, ¿no? A la vez han mandado tropas al norte de África para ayudar a los italianos en su arremetida hacia el canal de Suez, que sería muy importante tomar, y en el marco extraeuropeo los japoneses han atacado la base naval norteamericana de Pearl Harbor por sorpresa, haciendo que Estados Unidos entre en la guerra, pero también aliándose de una manera global con el resto de las potencias del eje, con Alemania y con Italia. En 1941 parece como si las tropas fascistas fueran a controlar prácticamente todos los escenarios bélicos, y como si Alemania, Italia y Japón fueran a ganar la guerra. Sin embargo, ya en 1942, y con la entrada de Estados Unidos en el conflicto, las cosas empiezan a cambiar. Por eso, y porque también hay que tener en cuenta que una guerra, a la larga, no la gana el que tiene, necesariamente no la gana, el que tiene tropas más entrenadas o más profesionales o mejores generales. Al final la guerra puede acabar ganándola el que tiene más industria, el que tiene más reservas humanas, el que se puede permitir más pérdidas durante más tiempo, como era el caso, por ejemplo, de la Unión Soviética. Al final, como decía Napoleón, Dios siempre ayuda al que tiene más cañones, y en este caso pues evidentemente la producción de acero, de cañones, de tanques, de armas, de explosivos de Alemania, Italia y Japón juntas palidecían ante la producción de sus enemigos. Así que a la larga la victoria de los aliados pues tenía que llegar, ¿no? Aunque tardó bastante y fue desde luego muy sangrienta. Hacia la primavera de 1942 es cuando los avances de las potencias fascistas se detienen ya en seco. Hay unas cuantas batallas, entre las más importantes pues estaría en el Pacífico una batalla aeronaval, que es la batalla de Midway. Hay una película clásica y otra que van a estrenar, o que están estrenando ahora mismo, que se llama así, Midway, Medio Camino, en el cual pues los americanos por primera vez consiguen infligir una severísima derrota aeronaval a los japoneses, hundiéndoles 3 portaaviones, si no recuerdo mal, y dejándoles la flota muy maltrecha. A partir de ahí los japoneses pues ya van a empezar a retirarse hacia su propio territorio porque no pueden defender el Pacífico. En el norte de África, las tropas alemanas e italianas sufren también una severísima derrota, la derrota de El Alamein. No tiene nada que ver con Alemania. Alamein es una localidad que está relativamente cerca de Alejandría, en Egipto. Se detienen ahí, tienen que volver, y al final serán derrotadas y caerán todas prisioneras en el norte de África. Segundo leñazo. Y el leñazo que se llevan las tropas, en este caso alemanas, italianas, húngaras, rumanas, todos sus aliados, más gordo y desde luego más simbólico, es en la batalla de Stalingrado. Os recomiendo, hay 2 películas, una que se llama Stalingrado, así como suena, y la otra que se llama Stalingrado, el enemigo a las puertas, que a mí me gusta más, es más modernita. Stalingrado es la ciudad que llevaba el nombre de Stalin. Stalin no podía dejar esa ciudad que cayera, y bueno, pues ahí se produce una auténtica masacre, una lucha callejera, y al final todo un ejército alemán con sus aliados va a ser rodeado por los soviéticos y exterminado. Es el principio del fin para las tropas del eje. Ya en 1943, después de este impasse en el que hemos llegado en 1942, empieza la contraofensiva aliada. Por un lado, los soviéticos. Los soviéticos vencen en una gigantesca batalla de tanques que se produce en la ciudad de Kursk, alrededor de Kursk, en la Unión Soviética, y a partir de ahí van a empezar a empujar hacia el oeste, conquistando, o según su vocabulario, liberando Polonia, liberando Hungría, liberando Rumanía, Bulgaria, y entrando ya finalmente en Alemania. 1943. A la vez, desde el norte de África, las tropas aliadas invaden Italia.
Los italianos están cansados de luchar y están cansados de cosechar derrotas. Así que en Italia hay una especie de revolución, deponen a Mussolini, lo encarcelan y Italia se cambia de bando. Y se cambia el bando de los aliados. Otra cosa es que luego Hitler lanzará una operación de comandos especial donde liberará a Mussolini y hará una especie de pequeña república fascista en el norte, la República de Salò, pero que será efímera, no durará prácticamente nada. De repente los italianos se convierten en enemigos de los alemanes que invaden Italia. Y sin embargo, las tropas aliadas siguen entrando por la península itálica y conseguirán liberar Roma. Prácticamente a la vez, en el Pacífico, el general MacArthur, aprovechando la victoria de Midway, empieza una política de saltos de rana, se llama así, que es ir de isla en isla del Pacífico, acercándose cada vez más a Japón. Esto en 1943. En 1944 la cosa está ya bastante clara para cualquier analista. La posición de Alemania es cada vez menos sostenible, Italia ha sido invadida, Japón está retrocediendo en todos los frentes, los soviéticos están avanzando y en 1944 se producen ya las grandes ofensivas. Los soviéticos desde el este lanzan prácticamente un rodillo que va aplastando todo y que va derrotando ejército tras ejército alemán a costa de gravísimas pérdidas, pero a los soviéticos si algo les sobra son soldados. Por otro lado, en junio de 1944, 6 de junio de 1944, es una fecha que conviene recordar, se produce el desembarco en Normandía. Un fabuloso ejército extremadamente bien equipado, compuesto esencialmente por norteamericanos, por ingleses, por canadienses y por franceses que quieren liberar su país, desembarca procedente de Inglaterra, desembarca en las playas de Normandía, en varias playas distintas. Los alemanes oponen resistencia, sobre todo en la playa Omaha, y aquí os recomiendo una película que se llama Salvar al soldado Ryan, de Steven Spielberg, donde se ve perfectamente la crudeza del desembarco bajo el fuego enemigo en la playa de Omaha. El hecho es que los aliados consiguen tener éxito, el desembarco de Normandía, y avanzan hacia París. Así que tenemos a los alemanes ya en dos frentes. Por un lado, el ejército soviético, el rodillo soviético avanzando imparable, y por otro lado, los aliados, que tienen de todo, que tienen aviones, que tienen combustible, que tienen tanques, mientras los alemanes ya cada vez tienen menos, lógicamente, que va avanzando, libera París y va avanzando hacia Alemania. Alemania es atacada ya en dos frentes, la guerra está clarísimamente perdida. A la vez, los aliados empiezan a intensificar una campaña que ya habían empezado a hacer, que es la del bombardeo de ciudades alemanas. Los soviéticos no suelen hacerlo, lo suelen hacer los norteamericanos y los ingleses. Entonces, cientos, miles de grandes bombarderos arrojan sus bombas sobre ciudades alemanas, como los alemanes hicieron primero sobre Londres y otras ciudades, pero en una escala muchísimo mayor. Por ejemplo, solo en el bombardeo de la ciudad alemana de Dresde murieron 150.000 personas en un bombardeo. Evidentemente esto colapsa la industria, las comunicaciones y la moral que les podía quedar a los alemanes. Aún así, los alemanes en diciembre del 44 lanzarán un contraataque sorpresa que se llamó la ofensiva de las Ardenas, esto para quien lo sepa, que estuvo a punto de pillar a contrapié a los aliados occidentales, pero no habría servido de nada. Y ya entre esa contraofensiva y cuando llega el buen tiempo, la primavera, en abril del 45, Alemania ya está siendo invadida. Los primeros que van a llegar a Berlín, o los que van a llegar a Berlín, van a ser los soviéticos. Hay una película fabulosa, relativamente reciente, que se llama El hundimiento, que os recomiendo encarecidamente que veáis, pues se ve todo el derrumbamiento de todo el régimen nazi, toda la guerra de poder, aparece Hitler, aparece Goebbels, aparece Goering, aparecen absolutamente todos, y es Berlín derrumbándose, los rusos atacando y todo el sistema cayendo. Hitler se suicida. Y a principios de mayo de 1945 ha terminado la guerra en Europa. Los soviéticos, y esto es muy importante, son los que han pagado la factura del carnicero, como veremos. La mayoría de los muertos, desde luego, son soviéticos. Prácticamente la mitad de todos los muertos de la Segunda Guerra Mundial son soviéticos. Y los soviéticos son los que han tomado Berlín. Por lo tanto, están en una posición de fuerza, como veremos, para negociar el futuro reparto del pastel y el futuro que le espera a Alemania. Prácticamente a la vez que Hitler se está suicidando, Mussolini es capturado cuando intentaba huir disfrazado
por un grupo de partisanos. Los partisanos son miembros de la resistencia en Italia, que por cierto, la canción de Bella Ciao de La Casa de Papel es una canción que cantaban los partisanos de la resistencia. Dice algo así como: esta mañana me he levantado y he descubierto al opresor, el guerrillero me voy contigo a luchar contra la libertad, a luchar por la libertad, y luego dice: adiós guapa, oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, chao, chao. Pues eso es una canción de los guerrilleros. El hecho es que trincan a Mussolini y directamente le cogen a él y a su amante Clara Petacci, les pegan una paliza y los ahorcan en una gasolinera de Milán. Quien quiera gore, que ponga directamente en internet cadáver de Mussolini y le va a salir lo que quedó, ¿vale? Después de toda la paliza y de reventarle la cabeza. Hay un montón de fotos. Por eso Hitler se había suicidado, porque no quería acabar como Mussolini. Pero en fin, ¿qué nos queda? Estamos en abril-mayo del 45, nos queda la guerra en el Pacífico. Los japoneses siguen resistiendo, y siguen resistiendo con un nivel de fanatismo absolutamente increíble para los occidentales. Recordad cuando hablábamos del código japonés del Bushido, el código del guerrero. Un guerrero japonés nunca se rinde. Rendirse es deshonroso. Y por lo tanto es preferible morir, y entonces irás con tus antepasados y estas cosas, que rendirte al enemigo, con lo cual caerás en deshonra y toda la comunidad rechazará tu memoria y rechazará a tu familia. Así que imaginaos el nivel de fanatismo brutal. A los americanos cada vez les cuesta más, tienen que ir isla por isla, e incluso aparece el fenómeno kamikaze. Los kamikazes son pilotos. Kamikaze en japonés, como todo el mundo sabe, quiere decir viento divino. Son pilotos que despegan con su avión cargado de explosivos, nada más, que llevan explosivos y combustible solo para la ida, y cuando ven un barco de guerra enemigo, sobre todo un portaaviones si puede ser, se lanzan en picados sobre el portaaviones y allí revientan el piloto, el avión, las bombas y el portaaviones. Es muy difícil detener a un kamikaze por mucho que tú le dispares con las ametralladoras del barco, porque el tío va en picado, ¿no? Los americanos están asombrados ante tanta resistencia y tienen que ir isla por isla, los marines despejando con lanzallamas, una barbaridad. Aquí os recomiendo dos películas de Clint Eastwood sobre la batalla de Iwo Jima. Una desde el punto de vista de los marines, que se llama Banderas de nuestros padres, que es cuando se hace famosa esta famosa foto, que son los marines levantando la bandera sobre un volcán que había en la isla de Iwo Jima, ¿no? Y también hizo una desde el punto de vista de los japoneses, que se llama Cartas desde Iwo Jima y que a mí me gusta muchísimo más. Esta os la recomiendo. Bien, el tema es que después de isla por isla por isla por isla, en agosto de 1945, los americanos deciden cortar por lo sano y lanzan 2 bombas atómicas los días 6 y 9 de agosto de 1945 sobre 2 ciudades japonesas indefensas, que son Hiroshima y Nagasaki. El impacto es absolutamente brutal, no solamente por el número de muertos, que evidentemente son miles, más los irradiados. Hoy todavía hay gente en Japón que tiene las consecuencias de esta radiación, los descendientes de los que sobrevivieron, les llaman los Hibabusha, y la gente les mira mal, como si fueran a contagiar algo. El impacto sobre Japón es brutal, y sobre el mundo también, porque se acaban de lanzar 2 bombas atómicas por única vez en la historia hasta ahora, sobre poblaciones indefensas. ¿Por qué se hace esto? Estaba claro que Japón ya iba a perder la guerra. La historiografía oficial norteamericana dice que esto acortó la guerra en unos cuantos meses y se salvó miles de vidas. Pero Japón iba a perder la guerra. Es evidente que Estados Unidos necesitaba, por un lado, acabar la guerra, eso está claro, ¿no? Pero por otra parte, ellos habían desarrollado la bomba atómica y los soviéticos no. Los americanos ya sabían que en cuanto terminara la guerra iba a haber un mundo nuevo en el cual los antiguos aliados, es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética, iban a empezar a ser enemigos. Y si tú tienes un arma estupenda y la tienes justo cuando una guerra se está acabando, tienes que probarla. Porque luego no vas a tener otra oportunidad. Tienes que probarla. Y además, así le estás mandando un mensaje muy claro al futuro enemigo en el sentido de: mira qué arma tengo y tú no. Y ten cuidadito con lo que hacemos a partir de ahora. El hecho es que, después de esta barbaridad, Japón se rinde. Y estamos en agosto de 1945. Oficialmente, la guerra ha terminado. En la próxima clase veremos las consecuencias. Espero que estén muy bien. Hasta luego.